Bueno, buenas noches, buenas tardes, compañeros, compañeras. Gracias por estar acá presentes en esta charla debate que impulsamos desde la agrupación Naranja Tendencia de Docentes e Investigadores Universitarios. Ante todo, quisiera marcar la importancia que tiene esta reunión por lo siguiente. Los que se conectaron tempranamente en Zoom, hemos vivido lo que podemos denominar un ataque risueño o una provocación por parte de lo que ya podríamos estar definiendo un grupo de trolls, porque también tenemos la información de que sucedió esto en la asamblea de ADEMIS, que está aconteciendo a paralelo, en otro Zoom, en donde marca un poquito también el tiempo que estamos viviendo y la importancia de estos encuentros en este contexto, ¿sí? Yo quisiera hacer referencia que desde la Naranja Tendencia organizamos esta charla como resultado de una de las tantas propuestas que surgieron en un plenario nacional que hicimos a mediados del mes de marzo, donde ahí hemos votado a nivel nacional un plan de actividades, entre ellas promover una charla justamente para debatir sobre el problema de la presencialidad en el ámbito educativo, en el contexto de pandemia y además sin docentes vacunados. El contexto concretamente donde se está dando la charla ahora, en el día de hoy, es preocupantemente oportuno. Digo, es preocupante porque estamos realizándolo ante un alza en los casos, tanto de contagios como de fallecidos, y es oportuno porque lo estamos haciendo en un contexto de un paro de la docencia de Capital de toda esta semana, que se ha impuesto en principio contra la presencialidad y lucha para empezar a garantizar y poner en el centro de la cuestión de la vida de los y las trabajadoras. Cuanto a la cuestión de la docencia y los investigadores universitarios, no escapamos a esta situación porque los debates sobre la presencialidad en educación han atravesado todos los niveles. En octubre del año pasado se planteó un protocolo para una presencialidad segura en la universidad para algunas materias puntuales, como excusa de la índole práctica de algunas materias. En enero se habló de un elogio por parte de las autoridades universitarias, de un elogio a la virtualidad, diciendo que llegó la virtualidad para quedarse. Y en febrero, o entre enero y febrero, declaraciones públicas también de las autoridades universitarias manifestaban en un punto tímidamente sus intenciones de retornar a la presencialidad, hablando de que la presencialidad iba a ser en el segundo cuatrimestre, pero también convocando a muchas cátedras a que planifiquen sus clases virtuales, pero que lleven adelante en la presencialidad exámenes o parciales. Es decir, ida y vuelta de ver de cómo se logra la presencialidad. Es decir, que en definitiva estamos ante una muestra de que la educación o la presencialidad de educación tiene un alcance estratégico. Establecer una vuelta a una normalidad que implicaría una normalidad, convivir con este virus, y que también que tiene un alcance estratégico lo muestra cómo distintas direcciones sindicales han acompañado esta decisión política en cuanto al armado del retorno y el apoyo al retorno seguro a las clases. En definitiva, para nosotros tiene un alcance estratégico, en definitiva, ¿no es cierto?, para la acumulación del capital, no para la vida ni tampoco para las cuestiones pedagógicas. Bueno, por esto nos parece relevante promover esta charla. Agradecemos la presencia de los oradores acá presentes y vamos a dar ya comienzo a la palabra de ellos. Van a tener 20 minutos cada orador. Luego de sus 20 minutos abrimos y vamos a ir recogiendo las preguntas que pueden escribir en el chat desde ya para que podamos también establecer el debate con todos y todas ustedes. Inicia entonces la charla y le agradecemos desde ya a Rodrigo Quiroga, que es bioquímico, es doctor en ciencias químicas, investigador del CONICET, un asiduo tuiteador con información
muy seria sobre la pandemia, no solamente a nivel local o regional, sino a nivel internacional, de distintos tipos incluso analizando papers y estudios, y es también, me parece importante mencionarlo, asesor científico del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, Rodrigo, muchas gracias, todo tuyo. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Me da un poco de cosa ser el primer orador, pero teniendo a dos oradores que tienen seguramente cosas mucho más interesantes que yo para decir sobre el tema, pero aprovechando que soy el primero, me voy a enfocar en la parte de la cual sé más, ¿no? En la parte de la biología del virus y cómo se dan los contagios, digamos, qué sabemos con respecto a cómo ocurren los contagios y qué relación tiene eso con las aulas, ¿no? Y los protocolos y demás. Voy a intentar no hablar 20 minutos, sino bastante menos. Me parece que lo más interesante va a estar después en las preguntas y en algún posible debate que se pueda abrir. Primero, lo que quisiera que repasemos brevemente es que ya a esta altura sabemos bastante bien cómo se contagia este virus, algo que no sabíamos el año pasado, ¿no? Sabemos que el contagio principalmente ocurre a través de los aerosoles. Estas son pequeñas gotitas que expulsamos por la boca, al hablar principalmente, también cuando respiramos, pero en mucho menor cantidad. Y estas pequeñas gotitas, si estamos infectados, pueden estar cargadas de virus y pueden quedar flotando en el ambiente durante mucho tiempo si ese ambiente está mal ventilado, ¿no? Y el virus queda activo. Entonces, expiramos virus y después otra persona inhala esas partículas y se infecta, ¿no? Mientras más tiempo estemos compartiendo un mismo ambiente, más partículas se inhalan, mayor es la probabilidad de contagio, y mientras menos ventilado esté ese ambiente, obviamente esas partículas se pueden ir acumulando, ¿no? Por otro lado, también es fundamental hablar del tema de barbijos. Los barbijos, si están bien colocados en la cara, tienen que ajustar bien a la cara, no quedar huecos acá arriba ni acá a los costados. Si nosotros al respirar sentimos un chorro de aire acá arriba o nos ponemos anteojos y se nos empañan, ese barbijo no está cumpliendo su función, ¿no? Porque el aire sale por acá arriba y no sale a través de la tela, entonces las partículas que pudiéramos estar expulsando o las partículas que estuvieran en el aire y que aspiramos al respirar, no pasarían a través de la tela, entonces no se cumple la función del barbijo, que justamente es filtrar entre un 50 y un 90% de esas partículas, dependiendo de la calidad del barbijo y del ajuste que tenga la cara, ¿no? Esto, entonces, lo primero, me parece, las tres claves para intentar reducir los contagios de este virus, las cuatro en realidad, son ventilación, barbijo, distancia y frecuencia justamente de estar con otras personas, ¿no? Frecuencia de reuniones o conectividad social, como se le llama. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con las escuelas? Bueno, la verdad que sabemos que en las escuelas se han aplicado una serie de protocolos que obviamente, si se cumplen estos protocolos de distancia, barbijo y ventilación, ayudan muchísimo a disminuir el riesgo de contagio dentro de las aulas, ¿no? Pero primero hay que decir que obviamente estos protocolos no se pueden cumplir con la misma efectividad en todas las escuelas del país, con una situación socioeconómica y de infraestructura incluso muy variada entre las diferentes escuelas, con una diferencia notable entre las públicas y privadas, donde muchas escuelas privadas han, por su cuenta, podido hacer refacciones incluso, instalar extractores de aire, posibilidades que han quedado fuera de discusión para el tema de las escuelas públicas, ¿no? Por otro lado, también hay que decir que la presencialidad no solo implica contagios dentro de las aulas, sino que implica un montón de actividades sociales asociadas, que también implican un riesgo de contagio, como por ejemplo viajar adentro de un auto. Viajar adentro de un auto es de las cosas más peligrosas que podemos hacer, y esto se dice poco. Es un ambiente muy, muy pequeño, donde rápidamente empezamos a aspirar las partículas que han estado exhalando los demás ocupantes del auto. Algo similar ocurre en los transportes escolares, y bueno, el transporte público obviamente también es un problema, aunque con las medidas, si finalmente se cumplen las medidas de ventilación obligatoria, que las ventanas van a estar abiertas y trabadas, y si usan los barbijos, disminuye un poco obviamente el riesgo, ¿no? Pero el riesgo sigue estando. Entonces, la presencialidad implica sin duda un riesgo de contagios aumentado, y
a su vez, un riesgo de contagio aumentado en las personas que asisten a las escuelas implica un riesgo de contagio aumentado para sus familias también, ¿no? Obviamente, para todos los convivientes de esas personas. Porque además, típicamente en los hogares no tenemos los mismos cuidados que afuera, entonces la probabilidad de contagio aumenta muchísimo, ¿no? Por otro lado, quería sí despejar algunas de las falacias de las cuales se suele hablar al hablar de presencialidad en escuelas y el riesgo de contagio y demás. Uno es que los niños tienen baja probabilidad de sufrir la enfermedad de manera grave. Esto es cierto, pero justamente los grandes problemas no es que los niños vayan a tener problemas de salud, sino que los docentes tengan problemas de salud y además que los niños aumenten la circulación viral comunitaria al luego ir a sus casas y contagiar a sus convivientes, ¿no? Otro es el tema de que los niños no se infectan o no contagian. Bueno, esto es absolutamente falso. Sí parece haber algo de evidencia de que serían un poco menos susceptibles, en particular los más chiquitos, a contagiarse, pero nada indica que sean mucho menos contagiosos ni mucho menos susceptibles de enfermarse, ¿no? Esto es otro mito que hay que despejar un poco. Entonces, después, ¿cuál es el riesgo relativo al asistir a la escuela, ¿no? Porque claramente en las aulas hay un cierto riesgo, y el riesgo relativo comparado a la no presencialidad va a depender de cuáles sean las actividades sociales en esa no presencialidad, en esa no presencialidad. Es decir, cuál es la conectividad social de esos niños y de esos docentes si no hay clases presenciales. Entonces, si un niño, al no haber presencialidad, se va a reunir todos los días con 50 personas, obviamente va a tener menos riesgo adentro del aula. Ahora, si el niño, al estar en virtualidad, principalmente se va a quedar en su casa y va a hacer una que otra reunión con algún amiguito de manera cuidada, bueno, el riesgo va a ser muchísimo menor de contagiarse estando en su casa que en la escuela. Entonces, el riesgo siempre es relativo y depende de nuestra conectividad social, con cuántas personas nos veamos y en qué contexto de cuidados se den esos encuentros, ¿no? Entonces, otra cosa que hay que mencionar es la incidencia, ¿no? Mientras más virus circulan socialmente, más virus va a circular dentro de las escuelas y mayor riesgo de contagio dentro de las escuelas. Esto también hay que aclararlo. Y la gran mayoría de los países consideran de alto riesgo tener más de 100 casos semanales por cada 100.000 habitantes. Bueno, hoy el AMBA está en alrededor de 700, ¿no? O sea, 7 veces ese nivel. Por lo cual, claramente estamos en una situación de altísimo riesgo y hay que, digamos, pensar muy bien o justificar muy bien la presencialidad, que además en casi todos los países que sostienen la presencialidad a pesar de estos altísimos niveles de circulación viral, lo hacen tomando medidas muy, muy fuertes y drásticas para restringir otras actividades de alto riesgo, como son gimnasios, restaurantes, bares, fiestas, boliches y todo lo que tenga que ver con la nocturnidad, ¿no? Francia, que eligió sostener la presencialidad todo lo que pudo, lo hizo con un toque de queda a partir de las 6 de la tarde, ¿no? O sea, estamos hablando de medidas muy fuertes, muy drásticas, y sin embargo, incluso Francia tuvo que finalmente volver a la virtualidad porque no podían controlar el número de casos, ¿no? Entonces, por más que uno esté de acuerdo en que haya que priorizar la presencialidad por sobre otras actividades, aunque uno estuviera de acuerdo con ese punto de vista, realmente hay que decir que hay que poner en contexto de que si los casos están aumentando y vamos derecho a la saturación del sistema de salud, bajo ningún punto de vista puede defenderse esa presencialidad porque no sería sostenible en el tiempo y nos estaría condenando a una situación muchísimas veces peor, ¿no? Luego, ¿por qué es difícil medir el contagio en las escuelas? Digamos, ¿por qué hay tanta evidencia contradictoria? Hay muchos trabajos que indican que no hay contagio en las escuelas, hay otros que indican que hay un altísimo riesgo. Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar? ¿Por qué se dan estas contradicciones? Principalmente porque varía muchísimo, no solo las medidas de mitigación, es decir, de reducción de riesgos, como el uso de barbijo, la ventilación, etcétera, varía muchísimo entre países, sino que los estudios varían en cuanto a la circulación viral al momento de hacerse el estudio, ¿no? Y varían muchísimo de acuerdo al nivel de testeo que se hace en poblaciones de niños, que generalmente es muy bajo, se testea muy poco a los niños, porque el hisopado es feo, porque es desagradable, porque si un padre da positivo, lo consideran ya automáticamente positivo al niño y no se lo testea. Pero todo esto incide en que
nos cueste detectar cuándo realmente hay más contagios en niños, ¿no? Por otro lado, de nuevo, es posible que no haya forma de controlar el crecimiento de los casos con las escuelas abiertas. Eso se observó muy claramente en Portugal, en Israel, en Francia y en Reino Unido. Tuvieron que cerrar las escuelas para poder controlar la circulación viral. No alcanzó con las demás medidas. No está mal intentar otras medidas primero, es razonable, pero la verdad que en muchos casos no bastó, ¿no? Y realmente no bastó. Por último, con respecto a la virtualidad, me parece que hay algo que se sigue sin discutir, y es que podemos mejorar y fortalecer la virtualidad, ¿no? Podemos mitigar en gran medida los efectos de la desigualdad que promueve la virtualidad, ¿no? Y que potencia la virtualidad. Es más que obvio que los estudiantes que tienen menor acceso a Internet, a elementos tecnológicos, a una computadora, a un celular, lo que sea, sufren muchísimo más la virtualidad desde lo educativo, digamos, lo pedagógico, pero sin dudas podemos hacer mucho por mejorar eso, ¿no? Y no creo que no se ha hecho lo suficiente en ese sentido. Se puede fortalecer muchísimo la virtualidad, y para mitigar los efectos sociales y de aislamiento, de los efectos psicológicos sobre los niños, realmente hay muchísimo por hacer. Hay muchas formas de hacer reuniones sociales eventuales, una vez por semana, con algún amigo, y hacerlo de manera segura, ¿no? Utilizando barbijos, haciéndolo puertas afuera, y que la reunión no dure más de media hora o una hora, ¿no? Entonces se puede lograr una socialización de los niños que sea mucho más segura que mandarlos a la escuela. Eso de ninguna manera es un espacio seguro la escuela, o más seguro que otros espacios que podamos ofrecer para que los niños puedan socializar con mucho menos riesgo, ¿no? Eso es más o menos lo que quería decir. Muchas gracias. Bueno, Rodrigo, muchas gracias a vos. La verdad, muy interesante. Se fueron planteando ahí algunas preguntas en el chat. Si vos querés, las vas recogiendo para tal vez después responderlas. Ahora le vamos a dar la palabra al otro panelista, que es Daniel Feierstein. Él es doctor en Ciencias Sociales, es profesor en UBA y en la UNTREF, es investigador principal del CONICET. También es autor de un libro reciente que se llama Pandemia, un balance social y político de la crisis del COVID-19. Y bueno, fue presidente también de la Asociación Internacional de Investigadores sobre Genocidio. También otro gran tuiteador, armando sus hilos e interpelando incluso las intervenciones sanitarias, pensándolas desde el lado sociopolítico. Me parece también otro de los invitados importantes para esta charla, y que, bueno, le damos la palabra a él. Muchas gracias, Daniel. Bueno, muchas gracias, Damián. Gracias por la invitación. La idea mía era la siguiente, por ahí tomarme unos 5 minutos para pensar algunas cuestiones generales en relación a la pandemia, distintas a las que planteaba Rodrigo, y después sí entrar de lleno a la cuestión de la educación y quizás a una evaluación sociopolítica también de la situación general, tanto con la pandemia como con la educación, ¿no? Por un lado, Rodrigo contaba bien un poco que, bueno, justamente después de este año ya sabemos bastante bien cómo se contagia este virus, algo que había mucha más incertidumbre antes. Lo que también sabemos es qué pasa con las distintas estrategias para lidiar con el virus, que diría hay básicamente 3, ¿sí? Una que ha sido la más exitosa en todo el mundo, que es, y la menos costosa, que es impedir el ingreso del virus, ¿sí? Esto es controlar la posibilidad de ingresar el virus. Fracasamos 2 veces. Fracasamos en febrero-marzo de 2020 y ya sabiendo todo eso volvimos a fracasar con las variantes en diciembre de 2020, febrero de 2021, lo cual es más grave, porque una cosa es fracasar sin saber, aunque algunos advertimos en ese momento, y otra cosa es fracasar sabiendo. Y esto por no ponerle límites a los sectores que viajaron al país y volvían, y ya se sabía, y en todos los estudios que se hicieron, el 80 al 85% no cumplían el aislamiento que se recomendaba, lo cual era imaginable, y por lo tanto lo que correspondía era enviarlos a hoteles con custodia para que se cumpliera efectivamente el aislamiento y no sufriera toda la población argentina por esto.
Lejos de hacerlo, lo que hizo tanto la Corte Suprema como el Gobierno Nacional fue atacar a aquellas provincias que sí habían demostrado éxito en la lucha contra la pandemia, por lo menos estableciendo esa restricción a la circulación de modo provincial, el caso emblemático Formosa, pero para el caso también Catamarca, podríamos decir, de casos que demostraron muchísimo éxito, que fueron directamente quebrados, ¿sí? Y por lo tanto Formosa tuvo un muerto en 2020 y tiene casi 100 en lo que va de 2021 cuando le quebraron su sistema. Segunda forma de lidiar con la pandemia, cuando ya tenés circulación comunitaria, la restricción muy estricta, el cierre, el famoso lockdown. Una de las ventajas de este virus, por ahí Rodrigo no lo decía, pero es que no vive mucho, esto vive unos 15, 20 días, por lo tanto, si el cierre es muy estricto y muy respetado, no alcanza con esos 15 días, pero sí se demostró en distintos lugares que son unas 5 o 6 semanas de cierre muy estricto las que logran derrotar, a destruir esa curva de crecimiento, sobre todo llevándola a menos de 1 LR, que es la forma de que la pandemia empiece a descender y desaparecer. Y tenemos la tercera forma, que lamentablemente es la que elegimos, pese a los 2 o 3 primeros meses tan auspiciosos en el caso argentino, que fue el famoso aplanar la curva, que viene a ser algo así como el día de la marmota. Esto es, aplanar la curva es que no se te mueran todos juntos, sino que se te vayan muriendo a fuego lento, es someter al sistema de salud a una presión infernal todo el tiempo, pero que no estalle, que no sature, y entonces el gran éxito es que no sature el sistema de salud. Por lo tanto, aunque se indignaron muchos sectores en abril o mayo cuando lo planteaba el expresidente Macri, la tercera alternativa, que es aplanar la curva, es que se mueran todos los que tengan que morir, pero ni uno más. Ni uno más quiere decir que nadie se quede sin su respirador para morir, digamos, ¿no? Lo cual, además de ser una estrategia totalmente fallida en todos los lugares donde se aplicó, está siempre en el borde. Está siempre en el borde porque está apostando muy al límite que el sistema no va a saturar. Y bueno, cualquier cálculo que le salga mal, el sistema va a saturar, ¿sí? Entonces diría, me parecía que esa introducción era necesaria para pensar, bueno, ¿qué pasa en relación a los debates en la educación? Y creo que los debates en la educación son complejos, pero derivan de esa primera discusión. ¿Por qué? Porque si vos controlás la circulación del virus, el debate desaparece. Esto es, la educación con una circulación bajísima del virus, la educación presencial no tiene ningún riesgo, con lo cual será un debate abstracto, que veremos cuánto nos gusta o no la educación virtual, pero la educación presencial se puede desarrollar. Muchas provincias argentinas recuperaron la educación presencial a partir de agosto del año pasado porque tenían una circulación bajísima del virus, y esto también juega esta cuestión ambacéntrica que creemos que lo que pasa en el AMBA es lo que pasa en todo el país, digamos, ¿no? Por lo cual no es cierto que todo el país tuvo un año sin clases, es cierto que AMBA tuvo un año sin clases porque nunca logró controlar la situación. Y entonces en esa discusión lo que aparece es, bueno, ¿qué ocurre con esa presencialidad? Y yo creo que hay distintos roles de la presencialidad escolar, y la discusión actual que se desató me parece una enorme simulación, porque no hay un abordaje real de las problemáticas de la presencialidad. ¿Sí? Lo primero que uno diría es, en un contexto con la estrategia sanitaria que se eligió, que es aplanar la curva, ¿sí? Se sabe que va a haber instancias de virtualidad, porque en ese aplanar la curva tenés momentos justamente donde el sistema está al borde de la saturación y tenés que regular esa circulación. Para eso, uno de los objetivos fundamentales de los momentos de presencialidad sería la alfabetización digital. Esto es, si vos vas a tener un esquema donde vas a tener que ir a la virtualidad, necesitas que los docentes tengan la herramienta para la educación virtual, que los estudiantes tengan la herramienta para la educación virtual, que tengan conectividad, pero además que tengan la alfabetización digital, que es una tarea sumamente importante de la educación hoy y que la puede hacer solo la educación presencial. O sea, si alguien no tiene la alfabetización digital, no tiene manera de aprenderla. Ahora, paradójicamente esto no ha sido un problema, ¿sí? O sea, no se ha pensado que la presencialidad es fundamentalmente para alfabetizar digitalmente a aquellos niños o adolescentes que no tengan esa alfabetización, sino que parece que la presencialidad es hacer como si no pasara nada. Es volver a la escuela como si no pasara nada, digamos, y como si no hubiera nada que cambiar ni nada especial que hacer. La segunda función de la presencialidad escolar, que un poco refería a esto Rodrigo,
es la socialización, ¿sí? Obviamente la socialización no es equivalente en el ámbito presencial que en el ámbito virtual, pero como bien decía Rodrigo, se podrían pensar formas de socialización que tengan un riesgo sanitario mucho menor, ¿sí? Ahora, para eso hay que repensar la estructura escolar, ¿sí? O sea, pensar que la instancia presencial sea la instancia de socialización y que la instancia de conocimiento pudiera circular por la virtualidad, y entonces pensar en una articulación de instancias donde lo presencial sirva para la alfabetización digital y para la socialización, que son las dos cosas que no se pueden hacer en la virtualidad. Y después está el desafío en términos de la formación, el conocimiento que ofrece el espacio educativo, que habría que ver cuánto es ajustable o no, pero que depende de las otras dimensiones, ¿sí? O sea, se puede reemplazar, incluso en la educación universitaria hemos visto que no tiene solo desventajas, que la virtualización en algunos casos tiene algunas ventajas también y otras desventajas, y que hay que ver cómo una la hace jugar, qué es lo que puede hacer, cómo lo tiene que hacer, cómo transformar la educación en esa lógica. Ahora, cuando digo que es una gran simulación toda la discusión, es que en verdad nada de esto se abordó, y tampoco nada de esto se abordó con otro tipo de acciones, porque, por ejemplo, si era cierto que la presencialidad escolar es la prioridad, una acción evidente que había que hacer, y que también se pidió y no se hizo, era un lockdown de 10 a 15 días previo al inicio de las clases. Esto es llevar la circulación de contagios, que ya estaba en un nivel alto cuando empezaron las clases, en los términos que define la CDC, como el riesgo que genera la presencialidad escolar, llevarlo a un nivel muchísimo más bajo para que esa apertura no implicara un riesgo alto ni para docentes ni para las familias donde se produjera esa circulación. Eso no se hizo, no se cerró nada, se empezó como si nada, y entonces ocurrió lo que obviamente iba a ocurrir. Un aumento muy fuerte de la circulación, un aumento muy fuerte de los contagios, en un contexto que ya tenía una circulación muy alta de contagios en el mes de febrero-marzo. No hubo ninguna inversión edilicia, salarial e instrumental para dar cuenta de lo que implicaba el ajuste a la apertura de esa presencialidad. En un sistema mixto, que era obvio que iba a requerir cierres de burbujas, instancias virtuales, instancias presenciales, se requería muchísimo más personal, y se requiere una articulación y juego de ese personal. Si la educación es nuestra prioridad, tendría que haberse diseñado en todo el 2020 ese modo de abordaje mixto, con formas distintas, con lógicas distintas. Lo que hizo fue recargar al plantel docente de tareas y tareas y más tareas y riesgos y más riesgos, sin ningún incremento real salarial, ningún incremento real de la planta docente, ninguna inversión central en la transformación edilicia o instrumental necesaria. Y entonces esta simulación está al servicio de otra cuestión que no tiene nada que ver con la educación, que es la presencialidad escolar como una herramienta fundamental en la circulación de la fuerza de trabajo en el capitalismo. Entonces, lo que se estaba reclamando de la escuela no era ni su educación, ni la alfabetización digital, ni la socialidad, sino básicamente su rol de guardería, ¿sí? Que es el lugar donde dejar a los niños para que circule la fuerza de trabajo. Y me parece que tenemos que desentrañar esta situación de simulación, porque si no vamos a una falsa contradicción, una falsa disyuntiva, ¿sí? Yo comparto la idea de la importancia de la presencialidad escolar, pero la importancia en estos términos, que resulta fundamental en este contexto la alfabetización digital y que resulta fundamental en este contexto la socialización que implica ese espacio de presencialidad. La pregunta es cómo hacerlo. Eso no necesariamente implica que los niños tengan que ir a la escuela todos los días, como iban antes de la pandemia, por lo menos hasta tanto no se tome otra decisión sanitaria con respecto a la pandemia, ¿sí? Por lo menos hasta tanto tengamos estos niveles de circulación sanitaria. Ahora, quería cerrar con la evaluación política porque me preocupa mucho, tanto respecto a la pandemia como respecto al debate sobre la educación, cuál ha sido la posición de la izquierda en general en nuestro país, ¿sí? Que ha generado una situación política sumamente preocupante, donde un gobierno tibio que se va degradando y va actuando cada vez peor, solo se le opone una derecha cerril que exige mayores aperturas, mayor muerte, y menor cuidado, y donde no aparece una voz, ¿sí?
que esté reclamando, esto es, la voz de la izquierda parecería una pata izquierda del neoliberalismo. La voz de la izquierda parece reclamar solo por los derechos individuales, parece sumarse desde una voz de izquierda, un reclamo, salvo quizás en el caso de la liberación de las patentes de las vacunas o en el cuestionamiento totalmente justo, digamos, en relación a las vacunas que se producen en nuestro país, de las cuales no hemos recibido ni una, entre paréntesis, pero más allá de esta cuestión, donde creo que sí ha habido una intervención tardía pero importante de la izquierda, no veo en relación a las estrategias sanitarias con respecto a la pandemia y en relación a las discusiones sobre la educación, una postura que realmente pueda ejercer un balance por izquierda en la discusión pública, que pueda plantarse realmente en la disputa, planteando las disyuntivas del campo popular, planteando una defensa de la salud de nuestra población, planteando una defensa de los distintos derechos colectivos y derechos sociales que tiene nuestra población, que creo que es el rol de una izquierda, ¿no? Me parece que en este sentido es que hemos quedado atrapados en esta falsa disyuntiva de las últimas semanas, ¿sí? Donde parece que confrontan el derecho a la salud y el derecho a la educación en esto que decía, en una especie de simulacro, ¿sí? Donde en realidad lo que se cree, lo que se quiere o lo que se logra es entrar en un nivel delirante de negacionismo, ¿sí? Esto es hacer como que no hubiera pandemia, ¿sí? Y entonces aparecen estas declaraciones absurdas de que las escuelas no contagian, desde un ministro de Educación de la Nación hasta un jefe de gobierno de la ciudad, lo cual no solo viola cualquier trabajo serio académico sobre el tema, sino incluso el sentido común. Esto es, si Rodrigo explicaba cómo se contagia esta pandemia, que tiene que ver con gente en lugares cerrados por un tiempo largo, ¿sí? de compartir ese espacio, es lógico que la escuela es una instancia donde se produce eso, que por supuesto que se puede tratar de minimizar, ¿sí? Un poco, en la medida en que esté bien ventilado, en la medida en que los grupos sean más chicos, en la medida en que haya cierta distancia, pero no se puede eliminar, básicamente se lo puede disminuir. En situaciones de altísima propagación, ¿sí? Donde de pronto justamente, y como planteó el presidente, y que esto es lo paradójico, no sabemos cómo nos contagiamos, ¿sí? Y justamente no sabemos cómo nos contagiamos por el nivel gigante que hay de circulación del virus. Bueno, en esa circunstancia es lógico que la escuela también constituye un lugar de contagio, más allá del transporte, más allá de todo lo que rodea la actividad escolar. Y no porque la escuela sea un lugar privilegiado de contagio, sino porque es un lugar donde ocurre justamente lo que no tiene que ocurrir, y donde es muy difícil controlar que no ocurra, ¿sí? Básicamente porque además es muy difícil, sobre todo en los primeros años, con los niños más chicos, es muy difícil controlar el uso correcto del barbijo, digo, una cantidad de cuestiones que es muy difícil pedirle a un chico de 5, 6, 8, 10 años, ¿sí? Por buena voluntad que ponga, digamos, ¿no? Y podríamos agregar como frutilla al postre esta decisión además de no poner a los docentes en el primer lugar de los listados de vacunación, con lo cual, además de todo, esta actividad expone al trabajador de ese área, y lo estamos viendo, a una peligrosidad que es altamente superior a la de los niños, efectivamente, sin darle como mínimo las herramientas necesarias, así como tampoco le dio las herramientas digitales, las herramientas necesarias para afrontar esa situación, ¿no? Así que bueno, estos eran algunos de los puntos que quería tirar, perdonen el carácter enfático o apasionado, pero es mi estilo, y producto también de cierto enojo, cierta indignación con la situación y sobre todo con la degradación de la situación política que estamos viviendo. Bueno, Daniel, bienvenido. Tu énfasis, tu cuestión enfática, la saludamos. Me pareció muy interesante lo que manifestaste. Ahora entonces le damos la palabra a Marcelo Ramal, que también es economista, es docente, va a decir, también es docente universitario, es economista, es docente en UBA, en Ciencias Económicas y en Ciencias Sociales, y en la Universidad de Quilmes. Es integrante del Partido Obrero Tendencia y quizás no es un asiduo tuitero, vamos a decirlo así, pero sí es un incansable constructor de la organización de trabajadores y trabajadoras, en este caso, incluso en este contexto, puntualmente en una lucha
por defender la vida y también defender la educación. Bueno, Marcelo, cuando gustes. Desmuteate, Marcelo, perdón, desmuteate vos ahí. Está silenciado. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Dígame si se está escuchando bien. Sí, se escucha. Si se escucha bien. Sí. Bueno, quiero comenzar tomando un concepto que me pareció importante, que volcó recién Daniel y que comparto en cuanto al enfoque de esta crisis acerca de la presencialidad educativa. Creo que Daniel habló de un debate que en definitiva se trataba de una, no me acuerdo la palabra exacta que utilizó, ficción, impostura. Creo que no fue ninguna de estas dos, pero algo parecido. Referido al debate actual, ¿no es cierto? Y yo lo entiendo en el sentido que se finge un debate acerca de la educación, presencialidad, virtualidad. Se escucha muy bajito, Marcelo. Se escucha bajo. A ver, díganme ahora si se escucha mejor. Ahora, ok. Sí, decía que se finge un debate educativo cuando en realidad lo que está en debate es otra cuestión. Se finge debatir sobre la presencialidad, la virtualidad, cuando efectivamente está en curso otro debate. Y el debate que se plantea, que verdaderamente se dirime, es cuál es la orientación social de un régimen político, de un Estado frente a la pandemia. Este es el verdadero debate, ¿no es cierto?, que está en cuestión y nunca se colocó, no digo por parte de nosotros, de ustedes, de los que estamos preocupados acá por este punto, pero nunca estuvo, digamos, en la gran marquesina un debate real sobre la cuestión educativa, sino que la cuestión educativa fue de alguna manera la fachada de un debate y de una crisis en torno a la orientación social frente a esta pandemia. Esto ya comenzó cuando se apeló o cuando se improvisó una virtualidad educativa frente a la emergencia del virus, ¿no es cierto?, en marzo, abril del año pasado, cuando efectivamente al mencionar que se improvisó, es que efectivamente nunca se buscó trazar un horizonte relativamente duradero y sólido para asegurar durante todo un periodo la conectividad, la disposición de recursos para poder, digamos, encarar lo que iba a constituir efectivamente, ¿no es cierto?, todo un periodo vinculado a una enseñanza que necesariamente se iba a llevar adelante por medios virtuales. Pero cuando señalo que efectivamente está en discusión la cuestión de la orientación social frente a la pandemia, me refiero a una encrucijada que hoy está planteada a nivel mundial con la pandemia y que se puede resumir de la siguiente manera. Durante el año 2020, gobiernos, digamos, de las más variadas vertientes, algunos con mayor intensidad, otros con menor intensidad, se enfrentaron, se encontraron, se toparon con este virus y tuvieron que adoptar un conjunto de medidas excepcionales en todos los planos, no simplemente en el plano educativo o sanitario. La economía virtualmente se paralizó, entonces se votaron paquetes de rescate gigantescos en Europa, en la Unión Europea, en Estados Unidos, también en la Argentina, por supuesto. Bueno, paquetes de rescate
que en general tuvieron además una característica desde el punto de vista de su orientación social. En su abrumadora mayoría, actuaron como un medio de rescate del capital, asegurando subsidios extraordinarios a las grandes empresas, permitiéndole perdones impositivos, y en una proporción mucho menor, actuaron como subsidios directos a la población afectada, particularmente a aquella parte de la población que al no contar con un ingreso fijo y hace lo que en la Argentina llamaríamos changas, trabajos precarios, tiene que tener asegurado su ingreso durante una situación donde la actividad económica está paralizada. El carácter proempresarial de este rescate económico se ve en una cuestión muy clara, en que la economía mundial reforzó, paradójicamente, es decir, en un momento de guerra entre comillas, guerra sanitaria, guerra contra un virus, la economía mundial reforzó sus aspectos especulativos, financieros, parasitarios, por ejemplo, con la creación de una burbuja especulativa, accionaria en Estados Unidos. En la Argentina, ese sesgo se vio en la disparada del dólar paralelo, a donde fueron muchos de los recursos que el Estado le otorgó a las grandes empresas. Y bueno, quedó como resultado de esto, hasta donde se pudo sostener, bueno, una enorme sangría de recursos fiscales, una inconsecuencia muy marcada en atacar verdaderamente el virus, porque, como bien se dijo acá, digamos, la estrategia de aplanar la curva terminó simplemente postergando para adelante las crisis con el virus y luego los rebrotes, ¿no es cierto?, las segundas olas. Pero lo que quiero marcar, lo que quiero relacionar con el problema de la presencialidad escolar es lo siguiente. Hacia octubre, noviembre del año pasado, flotaba en el ambiente, y hablo del ambiente internacional, económico, financiero, un clima, digamos, que podríamos llamar de optimismo, de que superamos el trago amargo, y que entre la vacuna y alguna inmunización de rebaño, bueno, la economía mundial, la sociedad del año 2021, podía considerar el coronavirus, ¿no es cierto?, como un trago amargo relativamente superado. Ahí se acuñó también la teoría de la nueva normalidad, y lo cierto es que el desarrollo posterior, marcado por dos cuestiones, el desarrollo de las segundas olas, las nuevas cepas y el retraso de las vacunas, que también es un fenómeno social y que tiene que ver con la propiedad privada sobre un conocimiento cuyo origen esencialmente es público. Bueno, este conjunto de factores arruinó la fiesta. Entonces, el término nueva normalidad comenzó a revestir otro carácter. Y la idea de convivamos con el virus también comenzó a revestir otro carácter. ¿Y ese otro carácter en qué consistía? Bueno, vamos a hacer funcionar la rueda de la economía, de la sociedad, de la acumulación de capital a como dé lugar. No vamos a volver a financiar un cierre enérgico de la economía, no vamos a volver a financiar cuarentenas, no vamos a volver, ¿no es cierto?, al periodo que recorrimos durante el año 2020 y vamos a cargar con esta mochila del modo como se la pueda cargar. Entonces, este es el escenario crítico que realmente estamos viviendo, digamos, en el mundo, digamos, en general, donde la convivencia con el virus
es este escenario dramático, ¿no es cierto?, de rebrotes, segundas olas, retrasos en el proceso vacunatorio que facilitan naturalmente la circulación de las nuevas cepas, y donde el capitalismo a escala internacional no quiere volver o no quiere financiar una derrota real y severa del virus. En el caso de la Argentina, la expresión más contundente de esto, que el presupuesto 2021 no contempló la segunda ola. Es decir, fue el presupuesto de la nueva normalidad. Y por lo tanto, esto explica también la reticencia, ¿no es cierto?, que existe hoy a tratar de encarar, digamos, una nueva fase de cierre que exija ser financiada, por ejemplo, con un nuevo IFE, con recursos del presupuesto público que puedan asegurar un periodo prolongado de cierre. Bueno, esta crisis, esta especie de crujido en la estantería mundial, vinculado, ¿no es cierto?, con la derrota del virus, explica, a nuestro juicio, la crisis de la presencialidad educativa. Porque la presencialidad educativa es la nave insignia de esta suerte de nueva normalidad a como dé lugar. Por eso, en el mes de enero, en el mes de febrero, leíamos sobre la presencialidad escolar, por ejemplo, en los periodistas que suelen comentar las reuniones o los chimentos de pasillo de la UIA. Es decir, en el panorama empresario del diario La Nación se hablaba de la presencialidad escolar. Entonces decía, ¿pero qué hay que hacer para que vuelvan a funcionar las escuelas? Entonces acá aparecía la escuela y la famosa socialización en el sentido capitalista de la socialización. Es decir, la escuela debe ser la guarda y debe ser el núcleo que facilite la otra circulación. La circulación de la fuerza laboral, de la madre que al dejar al chico a la escuela puede ir a la fábrica, del padre que puede hacer lo mismo. Y entonces, por lo tanto, esa socialización escolar es una suerte de eslabón o continuidad forzada de la socialización dramática y nefasta que vive el trabajador alienado en la fábrica, despojado de parte de la riqueza social que produce durante la jornada. Fíjense que el propio concepto de socialización está sometido y está históricamente determinado por un régimen social, porque la verdadera socialización es libre, es la determinación que la individualidad humana establece de vincularse con el otro, y no es la socialización impuesta por la coerción del trabajo asalariado. Y la escuela, que debe ser un ámbito de la socialización voluntaria y libre, es, bajo esta concepción del capital, una suerte de extensión de la socialización compulsiva de la fábrica. Ahora bien, ¿esto cómo se expresa bajo la pandemia en términos más directos y más reales? La escuela de la pandemia, la escuela que hemos experimentado en este mes o mes y medio, bueno, los chicos no han vivido bien, bajo burbujas permanentemente pinchadas por el virus, bajo el temor del contagio, bajo la imposibilidad de compartir el útil o el juguete del otro chico. Este no es un cuadro que evidentemente favorezca, ¿no es cierto?, al desarrollo de la personalidad del alumno. Entonces, volviendo al problema, digamos, al núcleo de lo que yo quería señalar, indudablemente que este debate de la presencialidad estaba colocado en esta otra cuestión, la maltrecha nueva normalidad que había que sostener por parte de estados que ya no quieren financiar
el sostenimiento de las masas en medio, ¿no es cierto?, de un cuadro de pandemia. Quiero hacer una mención acá a un problema importante que tiene que ver con la vacuna, porque una característica que ha sido muy marcada en la derecha, y a veces lamentablemente no tanto en la derecha, es lo que yo podría llamar el fetiche de la vacuna. Es decir, nos vacunamos y se terminó la historia, se terminó el asunto. La vacuna resuelve todo. Y por lo tanto, con vacuna tenemos presencialismo, fábricas abiertas, restaurantes abiertos, escuelas abiertas, todo abierto. ¿Quién fue el primer fetichista de la vacuna? Donald Trump, que en Estados Unidos sostuvo la gran idea, ¿no es cierto?, de mantener todo abierto porque venía la vacuna. La crisis en el desarrollo que ha tenido, la crisis pandémica en todo el desarrollo actual, y como muy bien lo ha explicado Rodrigo, ¿no es cierto?, con todos los datos que volcó, demuestra que la respuesta a la pandemia se relaciona con una orientación social y económica de conjunto. Y no tiene remedios en un factor aislado. La vacuna solo se puede comprender como un factor indudable, ¿no es cierto?, de remisión del virus, en el marco de una política dirigida a preservar al conjunto de la población, contenerla y preservarla, reduciendo al máximo la circulación, y en esto juega indudablemente, ¿no es cierto?, el problema de la presencialidad escolar. Cuando comenzaron las clases, se armó efectivamente una gran ficción, una gran impostura que fue esta idea de la presencialidad cuidada, no me acuerdo, un término era, presencialidad cuidada, presencialidad segura. Ya había datos muy claros que mostraban que la presencialidad iba o podía conducir a un aumento de los casos por la experiencia internacional. Pero la habilitación de las escuelas fue una gigantesca concesión al gran capital industrial y comercial que reclamaba la presencialidad como insignia de esta nueva norma, como señal política, como demostración que la economía y la acumulación del capital iba a continuar bajo cualquier circunstancia. Y este es el sentido que tuvo. Miren, en la UBA, nosotros mismos tuvimos un debate sobre esto. Es interesante porque cuando empezó este tema de la presencialidad, nuestra corriente la rechazó de entrada, señalamos algunas de estas cuestiones, pero luego en la universidad dijimos, bueno, en la universidad no va a pasar nada porque no van a presionar por la presencialidad, porque los problemas son diferentes, no está la cuestión de dejar a los chicos, distintas, ven en la virtualidad un posible filón de negocios futuros, etc. Nos equivocamos. Apenas empezó a promediar febrero, por ejemplo, en la facultad donde yo doy clases en económicas, salieron con la idea completamente caprichosa de que el primer parcial fuera presencial. Y uno se pregunta, ¿qué sentido tiene en una facultad donde todo se va a dictar virtualmente que el primer parcial sea presencial? Era un aporte de la facultad a la teoría de la nueva normalidad. Es decir, nosotros vamos a hacer nuestro granito de arena, digamos, a esta idea de que las cosas, digamos, deben volver a abrir y deben, entre comillas, ¿no es cierto?, normalizarse. Bueno, el carácter absolutamente político y estratégico de este problema, para terminar, se ve en el carácter de la crisis actual, donde quiero mencionar algo que en los últimos días se ha dicho poco, y es la absoluta perfidia política de la Corte Suprema. No quiero hablar de la reta, digamos, está claro, digamos, que está llevando adelante un escenario de barbarie sanitaria en la ciudad de Buenos Aires.
y hay que describirlo de este modo. Pero lo de la Corte es de una perfidia que es difícil encontrar, digamos, antecedentes jurídicos mayores. ¿Por qué? Ustedes se dan cuenta que frente a este escenario, cuando empezó la controversia judicial, la Corte podría haber sacado un fallo en 12 horas y de una caricia que dijera lo siguiente: miren, nosotros no vamos a juzgar si la escuela contagia o la escuela no contagia, pero frente a la controversia, cautelarmente nos colocamos en la posición de cuidado más extremo de la salud, en la medida que están en juego vidas. Entonces, hasta que alguien dilucide qué pasa con la escuela, no hay clase. Y se terminó la historia. Pero la perfidia de constituirse en evaluador sanitario, convocar al gobierno a que en 5 días aporte evidencias, luego los días que se va a tomar para juzgar, ¿no es cierto?, si las evidencias, ¿no es cierto?, corresponden, ¿no es cierto?, o no corresponden. Bueno, ha actuado, es decir, se ha producido una verdadera conspiración político-judicial para sostener la presencialidad educativa. Y creo que efectivamente ni el gobierno ni sus partidarios han denunciado esta conspiración jurídica y política con la fuerza como se debió haber denunciado, y creo más bien que se ha concedido ante ella cuando ahora vemos estas reuniones del presidente con Trota buscando armar lo que llamaríamos, ¿no es cierto?, la presencialidad administrada. Bueno, todo esto que se ha conversado. Por último, y Daniel aludió a este tema muy bien, y no quiero dejar de referirme a él, sobre la izquierda, ¿no es cierto?, la izquierda y todo este problema de la presencialidad. La izquierda actuó muy desencaminadamente frente a este conflicto de la presencialidad escolar. Creo que tiene que ver con un problema de origen frente a la pandemia y que se relaciona con lo siguiente. La gran mayoría de la izquierda, inclusive a escala mundial, ha visto a la pandemia como una suerte de accidente epidemiológico incrustado en una realidad social que tenía una historia y la seguirá teniendo cuando nos arranquemos esta espina. No se ha comprendido que la espina está completamente inserta y relacionada con el propio proceso de acumulación de capital, que entre otras cosas es un degradador absoluto del medio ambiente y del vínculo del hombre con el medio natural. Entonces, ahora se ha afrontado el problema de la presencialidad con el siguiente razonamiento. Soy de izquierda y quiero la presencialidad porque si los colegios están abiertos y las fábricas están abiertas y otros lugares están abiertos, se puede desenvolver la lucha de clases. Cuando en realidad el primer punto hoy de la lucha de clases es la preservación de la vida y de la salud de los trabajadores, lo cual requiere la interrupción de la presencialidad. Y el punto de vista de la izquierda, el que debería ser el punto de vista de la izquierda, es la denuncia de la presencialidad educativa, fabril, comercial, como demostración de un régimen social que privilegia el beneficio y la acumulación de capital frente a la defensa, ¿no es cierto?, de la mayoría que construye la riqueza social y que vive de su trabajo. Se trata, sin embargo, de un error, por así decirlo, que se vincula con otro fenómeno político, que naturalmente no es tema de esta charla, pero que todos discutimos intensamente, y es la adaptación trivial a lo que llamaríamos una opinión pública
fuertemente manipulada, entre otras cosas, por los monopolios empresariales de los medios de comunicación. Pero el lugar de la izquierda no es el de seguir a una difusa opinión pública, cuya verdadera posición de todas maneras habría que saber cuál es, sino defender a quienes en el ámbito de la educación representan el interés social general, que son indudablemente sus trabajadores. Entonces creo, digamos, que este es nuestro balance como corriente de lo que ha ocurrido. Tenemos realmente que darle muchas gracias, y yo le doy las gracias a Daniel, a Rodrigo, por las cuestiones que hemos aprendido escuchándolos en términos de conceptos, de ideas, y de elementos enormemente agudos que han volcado acá. Y bueno, ahora los tres vamos a ser interpelados seguramente con algunas preguntas. Perfecto, Marcelo. Bueno, muchas gracias. También muy interesante. Hay varias preguntas. Arranco para Rodrigo. ¿Cuál es el tiempo de contagio del virus? 48 horas antes de los síntomas o más tiempo, eso es una. Si las escuelas privadas pueden hacer horas para evitar contagios y las públicas no. La pregunta sería, ¿no habría que discutir un aumento del presupuesto educativo y entonces dejar de subsidiar a las privadas? Yo te dejo esas ahí, Rodrigo, si querés, y voy también hacia Daniel para que lo piense y vos también pensás las tuyas. Daniel, hay un planteo ahí que es, bueno, que incluso un diario de la derecha, como es el diario La Nación, señala que la semana que viene no habrá camas de terapia intensiva en Cava. Y después hubo una manifestación acerca de los médicos y por más que pongan camas, tampoco van al abasto. ¿Qué medidas habría que tomar en este momento de la pandemia? Sería una de las preguntas para vos, Daniel, que también yo la amplío, la podrían responder un poco cada uno de ustedes. Otro es que en tu análisis reciente vos enfatizaste en el rol de los mecanismos de negación ante la catástrofe y, bueno, puntualmente la catástrofe o lo que implica la pandemia. ¿Cómo crees que esto juega en el terreno de la educación? Y si la educación puede revertir estos mecanismos. Marcelo, bueno, vos había una pregunta sobre el panorama de las corrientes de la izquierda, la fuiste respondiendo, y habría una pregunta que es, ¿qué desafíos entonces se abren en el terreno de la lucha de los y las trabajadores frente a este escenario? ¿Sí? Después vamos viendo, yo les propongo que vayamos respondiendo esas y, por supuesto, si van sumando preguntas al chat, las vamos tomando en consideración. Todos ustedes, gracias. Bueno, yo si arranco con la del periodo de contagio, desde el momento que nos infectamos, la cantidad de virus que tenemos en nuestras vías respiratorias superiores va aumentando muy, muy rápidamente, justamente aumenta de manera exponencial, igual que aumentan los casos, y llega a un pico de la cantidad de virus que tenemos presente en las vías aéreas superiores, que esto a su vez es lo que nos lleva a contagiar a otros, entre 1 y 2 días antes de tener síntomas, ¿no? Entonces, el momento de máxima contagiosidad es cuando aún no tenemos síntomas, ¿no? Y esto es lo que no termina de entender mucha gente. Muchas veces uno lee historias de que fue alguien a visitar a otra persona y le dice, no, que mis viejos están con COVID. ¿Y cómo no me dijiste por qué estás acá? No, pero yo me siento bien, ¿no? Entonces, hay un concepto muy, muy difícil de discutir, y porque estamos acostumbrados a todas las demás enfermedades que somos contagiosos cuando tenemos síntomas, ¿no? Y no antes ni después. En este caso, somos contagiosos, muy contagiosos, antes de tener síntomas. Incluso hay personas que no tienen síntomas en ningún momento, ¿no? Y son muy contagiosas, y justamente terminan contagiando más gente porque no toman los cuidados que sí tienen las personas que por ahí tienen una tos, y se dan cuenta que tienen tos y no se van a ir a un cumpleaños o a una fiesta, ¿no? Entonces, esto es importantísimo recalcar, que el 60% de los contagios se estima, o incluso más, los producen personas que al momento de contagiar no tenían ningún síntoma, ¿no? Así que esto es muy, muy importante tener en cuenta.
Lo otro que quería mencionar muy breve era el tema de las variantes. Las variantes, ya tenemos circulación de variantes más contagiosas, la de Reino Unido y la de Manaos, y esto hace que los cuidados que alcanzaban, o las medidas que alcanzaban para controlar los contagios el año pasado, hoy ya no alcanzan, ¿no? Y esto justamente es lo que se había visto muy fuerte en Europa. Pero además, mientras más circula el virus, más probabilidades de que aparezcan nuevas variantes que sean resistentes a las vacunas, que sean más contagiosas y que nos sigan complicando la vida cada vez más, ¿no? Entonces, por eso es que no podemos dejar que el virus corra libre y que se contagien los que se tengan que contagiar y que mueran los que tienen que morir, porque eso nos lleva a una pandemia interminable, ¿no? Por eso tenemos que controlar y minimizar el número de contagios en lo posible. Y bueno, con respecto al tema del presupuesto educativo, sin ninguna duda que era importante hacer una inversión, no solo para esta pandemia, no solo para el COVID, sino que nos quede para otras enfermedades respiratorias que circulan mucho en Argentina y que tenemos muchas muertes por enfermedades respiratorias que no son COVID, y que podríamos evitar con una mejor ventilación de las aulas, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que era fundamental que el Estado haga una inversión no solo en infraestructura y en ventilación, en extractores, sino también me parece una gran idea esto que viene proponiendo Jorge Aliaga de colocar sensores de dióxido en las aulas para poder saber si la ventilación es adecuada o no, especialmente de cara al invierno, donde necesitamos ventilar de manera continua, pero lo menos posible para que no se congele el aula, ¿no? Y ahí nos ayudan muchísimo, nos pueden ayudar mucho los sensores de dióxido. Entonces me parece que esas dos inversiones había que hacerlas y a la larga iban a ser muy, muy productivas esas inversiones. Pensemos que un día de internación en terapia intensiva a un paciente COVID le cuesta al Estado unos 50.000 pesos. O sea, incluso si uno quiere verlo desde el punto de vista puramente económico, olvidarse de la tragedia, de las muertes y demás, y de la enfermedad, incluso desde el punto de vista puramente económico, no te conviene que se descontrole la curva de contagios de esta manera, porque resulta en un gasto enorme y hubiera sido muchísimo mejor idea hacer una fuerte inversión antes para prevenir en lo posible el crecimiento de los contagios, ¿no? Muy bien. Gracias, Rodrigo. Daniel. Bueno, voy con las dos que me decías y agrego una tercera que veía ahora en el chat que era para Dale. todos. Sí. La primera decías, bueno, ¿qué medidas habría que tomar en este momento? Es un problema porque es una doble pregunta. Por un lado, la primera respuesta sería que no tendríamos que haber llegado a este momento. Esto es que las medidas que había que tomar son todas las que pedimos que tomaran antes y no se tomaran. ¿Por qué? Porque en este momento las medidas son las más duras, las más difíciles. Y a mí me alegra mucho lo que planteaba Marcelo, porque creo que es la primera vez que lo estoy escuchando de alguien del campo de la izquierda, esto que decías, que el primer punto de la lucha de clases hoy, 2021, a nivel internacional en nuestro país, es la preservación de la vida de la población. Este elemento, esto lo tuvo claro siempre, desde Marx en adelante, cualquier mirada revolucionaria, y que en este sentido, si ese es el primer punto, la medida que hace falta hoy es un lockdown, un cierre estricto de 6 a 8 semanas. Lo que pasa es que eso es inviable políticamente por lo que explicaba Marcelo, primero porque el capital ha decidido que no lo va a tolerar y que lo va a boicotear con todas sus fuerzas, porque el gobierno ha cedido a esa presión, porque no tiene una fuerza que lo esté empujando a confrontar, sino que por el contrario lo que hay es una fuerza de la derecha que lo está empujando a no hacer ni siquiera algo leve, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la máquina del capital debe seguir funcionando, y lo que escuchamos en general, y lo que me preocupa tanto, es una izquierda conspirativa que de la mano de realmente delirantes, diría como una Agamben, digamos, pero toda una cierta mirada. Luis Mattini en un momento decía algo muy interesante, que era que la izquierda cayó presa del marchismo, decía, de un estatismo de la realidad que cree que la lucha revolucionaria es ir a marchas y encontrarse, digamos, ¿no? La verdad que la contradicción hoy principal de ninguna manera es esa. Y entonces creo que la medida es esa, pero hay que construir políticamente esa medida, porque una cosa es decir, es la medida que hace falta, pero yo reconozco, si el gobierno respondiera,
no tengo condiciones políticas para hacer lo que hay que hacer. Hay que forzar esas condiciones políticas. Hay que presionar desde el campo popular a un gobierno para que haga lo que tiene que hacer para cuidar la vida de su población. Y si no, lo que tenemos son medidas alternativas que hemos intentado proponer, esta estrategia de ASPI que presentamos con organismos de derechos humanos, aislamientos más selectivos, planificados, lo cual permite organizar la vida social, intermitentes que permitan ir reduciendo la curva con varias intervenciones, en lugar de una intervención estricta y definitiva, varias intervenciones por jurisdicción, por actividad, estudiando con los que trabajan en simulación computacional cómo incidir, que no es lo ideal, la verdad que si me preguntan cuál es la medida ideal, es un cierre de 6 a 8 semanas, pero que es una medida viable que de la mano de otras medidas de prevención, con la que mencionaba Rodrigo, que Jorge Arriaga ha trabajado tanto, que es sensores de dióxido de carbono, no solo en las escuelas, sino en las reparticiones públicas, en cualquier lugar cerrado, es algo muy barato, un sensor de dióxido de carbono, absolutamente accesible por el aparato estatal para ponerlo en todos los lugares donde se deba poner. Bueno, son paliativos que de todos modos pueden jugar un rol importante, ¿sí? Pero si uno diría qué medida, bueno, como decía al principio, la primera medida era no permitir que ingrese, esto igual hay que hacerlo, es una medida barata y absolutamente efectiva, que es que no ingresa ninguna persona al país sin pasar 5 días en un hotel y ser liberada de ese hotel con un PCR negativo, y después la restricción para bajar la circulación y bajar significativamente el nivel de muerte. La segunda pregunta era, bueno, ¿cómo juegan los procesos de negación en la educación? Algo decía en mi intervención en este sentido, que es uno de los lugares paradigmáticos donde esto ha ocurrido en este sentido, de hacer como que, pero creo que Marcelo lo describía muy bien, ¿no? O sea, el origen de esa negación tiene que ver con la decisión de los sectores dominantes a nivel internacional y en nuestro país, de que la rueda del capitalismo debe girar, debe seguir girando, y que por lo tanto hay que hacer como si todo esto no existiera, ¿no? Ahora, sí me parece que justamente la escuela o el ámbito educativo, la universidad, puede ser un lugar muy privilegiado para enfrentar estos mecanismos tan humanos de la negación. Nosotros no podemos estar mucho tiempo con terror a la muerte, ninguno de nosotros. Entonces la naturalización y la negación es natural. El problema es, bueno, ¿qué hacemos políticamente ante eso? ¿Cómo la enfrentamos? ¿Cómo? Es un profundo proceso, diría el capítulo 1 del Capital. ¿Qué se requiere? Un proceso de desfetichización, un proceso de desalienación que pueda quebrar esas lógicas de negación, permitiéndonos elaborar y enfrentar la realidad, digamos. Pero para eso necesitamos un campo popular que se sitúe entendiendo esto que decía Marcelo. ¿Cuál es hoy la principal contradicción de la lucha de clases a nivel internacional? Entender que la pandemia no es un episodio, sino que atraviesa la historia humana, ¿sí? Y la atraviesa con su tendal de muertos, pero además con su transformación de relaciones sociales. Las sociedades son más desiguales, más injustas, producto de la respuesta a la pandemia, no producto de la pandemia. La pandemia en sí mismo podía haber generado una respuesta de mayor igualdad, y la riqueza en nuestro país existe para producir el cierre de 6 a 8 semanas que haya que producir, o lo que sea que haya que hacer. El problema es si hay alguien dispuesto a apropiarse de esa riqueza para financiar la medida necesaria para proteger a la población. Y después esta pregunta general decía si la burguesía soporta las muertes sin respirador. Y yo diría que lamentablemente sí, si bien es cierto que el gran miedo es no lleguemos a que haya... Primero, tengo mis serias dudas de que en estos momentos no estemos teniendo muertos sin respirador, porque el que va a salir en los diarios es el muerto de la clase media o de las clases acomodadas sin respirador, ¿sí? Particularmente con lo que tiene una de las características de esta enfermedad, además que es esa hipoxia silenciosa, es probable que en los sectores populares muchas veces no se haya llegado a la atención, ¿sí? Producto de que justamente hay también es cierta posibilidad, como ocurre con cualquier enfermedad, que impacta de modo diferencial y que el acceso al sistema de salud no es igualitario, ¿sí? Pero creo que esta decisión de que la rueda del capitalismo debe girar viene de la mano, y lo hemos visto en Estados Unidos, y lo hemos visto en Brasil, y lo hemos visto en Guayaquil, y lo hemos visto en Perú, que bueno, que también podemos encontrarnos con
con los muertos sin su respirador o con los muertos que no tienen quirófano y porque hubo que atenderlos de otra cosa y no se los pudo atender. Y tengo mis dudas si no va a ser simplemente otra especie de simulacro, como que este era el término que preguntaba Marcelo que utilicé, era simulacro. Si no va a ser otra especie de simulacro de hacer como que reaccionamos cuando salga en todos los diarios la saturación del sistema de salud, para llevar otra vez la curva a un lugar donde se sigan muriendo a fuego lento y no aparezca en la televisión ese muerto sin respirador, ¿no? Pero la verdad que me parece que lo triste, lo que me produce tanta tristeza, y ha sido el eje del libro, o sea, que es tratar de pensar justamente esto, ¿no? O sea, cómo la pandemia es, como decía Benjamin, el hecho que nos atraviesa y sobre el cual se piensan las contradicciones de este momento, y el que no lo quiera entender y lo vea como un episodio menor y lo minimice y lo niegue, solo va a colaborar con esas fuerzas del capital que lo que están buscando es restablecer el ciclo de acumulación de capital al precio en vidas que sea. Muchas gracias, Daniel. Bueno, ahí se sumaron unas preguntas que me parece que son de alcance general para que puedan también responder Marcelo, ahora cuando intervenga, y que por supuesto también puede responder Daniel, apunta a ellos en particular, y hay otra para Rodrigo que después podríamos retomarla. Así que Marcelo, bueno, las preguntas para vos. Si consideran, por ejemplo, que... Acá estoy leyendo. Denme un segundo. Cómo apoyar la lucha de los trabajadores de la salud, si observan en la formación de la subjetividad de la población en relación a la salud, a la sociedad y a la política, observan cambios y qué cambios observan. Y en ese punto volveríamos a esa pregunta que se le hacía a Marcelo sobre qué perspectivas hay, o qué perspectivas se plantean, mejor dicho. Hay una última pregunta, Damián, también para Marcelo y Daniel. ¿Qué perspectivas políticas se pueden presentar a partir de la agudización de la crisis con el colapso del sistema sanitario? ¿Cómo podría impactar en el gobierno, en la oposición, en la izquierda que quedó diluida, en el proceso electoral, etcétera? Sobre todo, ¿consideran que podría darse una intervención independiente de la clase trabajadora que imponga un cambio o una reorientación de esa gestión capitalista de la pandemia? Gracias, Patricia. Marcelo, si vos querés, estás muteado, Marcelo, estás muteado. Estás silenciado. No, en relación a las medidas, ¿no es cierto? Que... Se te escucha muy bajo, Marcelo. Perdón. Como la otra. Manda bien el... Sí. Manda bien. No, en relación a las medidas, digamos, la orientación frente a la pandemia, bueno, yo creo algo esbocé en mi exposición. Indudablemente que hoy se plantea, ¿no es cierto?, un cierre muy severo, que, digamos, incluye la presencialidad escolar, pero también la trasciende. Pero junto con esto, bueno, se plantea el problema de cómo se financia ese cierre. Efectivamente, están los recursos. La pandemia ha sido también en la Argentina y en el mundo un escenario de una gran polarización social y económica. Hay intereses capitalistas que han ganado fortunas con el financiamiento de la propia pandemia. Hay que pensar que una cantidad de recursos que se dieron en la Argentina se dieron a costa de absorber la emisión monetaria pagando letras de liquidez a tasas de interés usurarias, ¿no es cierto?, a nivel anual. Y lo mismo ha ocurrido en general con toda la carga de la deuda pública. Existen, indudablemente, los recursos están en manos de gran capital, del capital financiero que ha lucrado
¿no es cierto?, con la pandemia, y esto plantea indudablemente una reorganización social, y pensando, digamos, más en general, yo diría una suerte de economía de caja, donde se centralizan férreamente los recursos, se reorienta, es decir, se reorienta la actividad esencial, que pasa fundamentalmente por combatir la pandemia y alimentar a la población. Reforzamiento sanitario, trabajadores, personal, implementos, vacunas, por supuesto. Y lo no esencial con los recursos económicos que deben ser sustraídos al gran capital que acumuló enormemente, incluso bajo la pandemia. Lo siguiente, el intervencionismo económico, digamos, el intervencionismo, la necesidad de una regulación económica, es casi una imposición de una situación pandémica. Pero el capitalismo le tiene terror a eso, incluso por un motivo, diría más allá de instrumental, un motivo político, porque estaríamos dando la pista de la posibilidad de una organización superior de la sociedad. Es decir, incluso una suerte de socialización de emergencia, como la que impondría una pandemia, daría la pista de la necesidad de una socialización más general. Por eso hay terror a esto. Los reclamos libertarios, los reclamos de libertad económica, política y demás, son de las libertades individuales para restaurar la circulación del capital. Como dijo Daniel, una parte del progresismo mundial, Agamben y todo lo demás, escribieron atacando las cuarentenas y a los 2 meses tuvieron que salir a acomodar los libros que habían editado, ¿no es cierto?, cuando asociaban las limitaciones indudables de una cuarentena con lo que podríamos llamar un estado de excepción. Ojo, porque vamos a terminar viendo medidas autoritarias a favor de la libertad económica. ¿No es cierto? Y esto lo tenemos que tener en cuenta. Yo recuerdo siempre una experiencia que tuvo nuestra corriente en Salta, en una localidad pequeña de Salta. Había controles policiales a la entrada y a la salida de la ciudad vinculadas a las restricciones de la circulación. Y esos controles, en un momento, llevados adelante por la policía, tuvieron manifestaciones autoritarias. Como se tiene que esperar, digamos, de una fuerza policial, acostumbrada al despotismo, a la prepotencia y todo. Nuestros compañeros pidieron estar en los controles, mandatados por sus vecinos y por sus compañeros. No impugnaron el control o la entrada o la salida de la ciudad, porque el control a la entrada y la salida de la ciudad era necesario, era una imposición de la pandemia. Nuestro rechazo es a la instrumentación represiva de esa imposición, que debe ser combatida, naturalmente, con una intervención popular. Respecto del problema de la intervención independiente, miren, todas las cosas tienen una punta del ovillo. Es decir, intervención independiente de la clase obrera es, no está bien lo que voy a decir, pero es como una frase demasiado ampulosa o abstracta para poder tomarla. El problema es cuál es la punta del ovillo. Y yo creo que en este momento de la crisis, la punta del ovillo es la presencialidad educativa. Tenemos que tomar esa punta del ovillo
hacer una gran acción en los sindicatos docentes, en los padres, trabajar intensamente esta cuestión, porque una derrota de la presencialidad educativa abriría un rumbo absolutamente positivo para esta lucha más general que tenemos en defensa de la vida, bueno, todo lo que dijimos antes. Toda gran lucha tiene siempre, creo, una punta del ovillo, y esta es una punta del ovillo muy interesante que tenemos que desenvolver, que tenemos que tirar, por eso creo que es muy bueno que hoy nos hayamos juntado para debatir todo esto. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, les comento, siendo las 9 menos cuarto, a las 9 en punto tenemos que, por cuestiones de la organización, tenemos que cerrar este espacio de charla-debate. Así que les propongo una Rodrigo muy breve, una Daniel muy breve, una Marcelo muy breve, tratar de en estos 15 minutos cerramos entre todos esta charla sumamente interesante. Rodrigo, vos tenés ahí unas preguntas, ¿no es cierto? No sé si la... ¿De la vacuna, puede ser? Sí. Sí. Las vacunas claramente pierden efectividad contra las variantes de Manaus. La de Reino Unido no, pero contra la de Manaus sí, y están surgiendo diferentes variantes que son cada vez más resistentes a las vacunas. Hay una muy importante que ha surgido en India, que ya se ha propagado a Europa, ya está es la variante que más está aumentando sus casos en la última semana en Reino Unido. Así que es complicado el panorama. Va a haber que actualizar las vacunas, sin ninguna duda, pero además, mientras más circula el virus, mientras más contagios, más rápido acumula estas mutaciones, más rápido aparecen variantes que pueden ser más resistentes a las vacunas. Por eso no alcanza solamente con vacunar, porque lo vamos a estar corriendo siempre de atrás al virus. Entonces, además de vacunar, necesitamos controlar la propagación viral, ¿no? Perfecto, Rodrigo, gracias. Y ya que fuiste tan breve, te pregunto otra, para que también seas así de breve. Si en lugares con nula ventilación son viables los extractores. Sí, pero tiene que haber un lugar por donde entre el aire también, ¿no? Siempre necesitas una entrada de aire a la habitación y una salida de aire, idealmente que sean cruzadas en esquinas opuestas de la habitación. Y la ventilación tiene que ser continua, ¿no? No sirve esta idea, porque muchas veces ha circulado esta idea de abrir las ventanas 2 minutos cada 30 minutos. Bueno, eso no sirve. Lo que necesitamos es una ventilación. El protocolo educativo dice eso. Exacto, eso no funciona. Lo que hay que hacer es una ventilación continua y de baja intensidad, ¿no? O sea, necesaria, del nivel necesario, pero continua, no intermitente. Porque de lo contrario, estamos 30 minutos ahí acumulando aerosoles, ¿no? Y respirándolos, y recién los lavamos un poco cada 30 minutos. Entonces, la verdad que eso no funciona, ¿no? Rodrigo, muchísimas gracias. Daniel, entonces también te pedimos brevedad, gracias. Dale, tenía 500, tomo 3 para tomar mis 5 minutos nomás. Decía Marcelo, y quería dar un ejemplo con otra pregunta que hay, que vamos a ver medidas autoritarias a favor de la libertad económica, ¿sí? Acabamos de ver uno cuando preguntaban con lo de los derechos de los padres, hace unas horas que se mandó una resolución a los directores de escuela para que manden los nombres de los padres que no mandan a sus hijos haciendo cumplir el decreto nacional a las escuelas para iniciarles causas judiciales por negar el derecho a la educación a sus hijos. Esto es, el gobierno nacional decide no hacer nada para que se cumpla un decreto del gobierno nacional, pero el gobierno de la ciudad decide perseguir a todo aquel que no acompañe esta presencia educativa, más allá de las persecuciones a los docentes, ¿no? Con lo cual, digo, esto que decías ya lo estamos viendo y creo que lo vamos a ver mucho más por esto que estamos planteando. La segunda, en relación a la pregunta por el impacto político, y esto también en algún punto es triste, pero tiene que ver con esta situación que planteaba. ¿Qué estamos viendo? En los estudios de opinión no vemos que haya un acompañamiento masivo a negarse a los cuidados. Más bien vemos lo contrario, que hay una población que sí quiere que se incrementen los cuidados. Lo que no hay es una estructura política que pueda bancar eso. Entonces, ¿qué impacto político veo? Y que los votantes del Frente de Todos van a seguir acompañando al Frente de Todos, porque el Frente de Todos, con toda su tibieza y todo su desastre en la acción, ha sido el que más medidas ha planteado. No tiene nadie que lo corra exigiéndole más.
Entonces creo que políticamente va a sostener su apoyo, porque realmente para alguien que quiere cuidado, pareciera que la estructura política que más cuidado ofrece, con todos sus límites y problemas, es el Frente de Todos. Creo que sí va a sufrir una crisis política el conglomerado de oposición, por lo menos por lo que vemos en los estudios de opinión. Yo creo que no hay un acompañamiento a esa línea extrema Bullrich-Macri. Lo que creo es que es probable que eso lo que tenga sea una fuga al voto en blanco. Sí, me parece que lo que va a haber es un crecimiento de la antipolítica, una decepción de una cantidad de gente con ese acompañamiento, pero que no veo que vaya a conducir hacia otro lugar, y lo que veo es una enorme oportunidad perdida para la izquierda, por lo que decía, que justamente era la fuerza que podía plantarse en el lugar de empezar a capitalizar esa necesidad social de cuidado, y que en otras sociedades existe. Hemos visto, bueno, Trump ha perdido las elecciones por la pandemia, Bolsonaro políticamente está absolutamente destruido por su posicionamiento ante la pandemia. Me llama la atención que en nuestro país no tengamos una fuerza política, y estaba la especulación si esto puede surgir de abajo en una intervención independiente de la clase trabajadora. Ojalá. Creo que es necesario articular a los movimientos sociales. Los organismos de derechos humanos han jugado algún rol en esto, creo que podrían jugar un rol más importante, en tratar de construir políticamente una alianza transversal que dé cuenta realmente de una presión hacia el gobierno por un mayor cuidado, que es la única manera de imponerle fuerza al capital, ¿no? Alguno decía, ¿cómo se hace si no podemos salir a la calle? Bueno, yo creo que tenemos que tratar de no salir a la calle, sobre todo por estupideces, pero si la única forma es salir a la calle con cuidado, teniendo en cuenta que la calle no es el lugar de mayor riesgo de contagio, bueno, si es la única herramienta que tenemos, habrá que evaluarla, digamos, ¿no? O cómo se hace o de qué forma, pero creo que realmente se impone, por lo menos desde mi punto de vista, la conformación de una fuerza sociopolítica transversal que pueda ocupar ese lugar de reclamo del cuidado y de oposición a los intereses del capital. Excelente, Daniel, muchísimas gracias. Bueno, Marcelo, también en los últimos minutos te damos la palabra. Bueno, yo hablé recién, realmente no tengo mucho para agregar. Bueno, solo se ha planteado esta pregunta, este debate sobre las perspectivas políticas, cuáles son esas perspectivas para distintas fuerzas. Si, digamos, tomo esa pregunta en relación al lugar que creo que debe tener la izquierda, yo creo que, como recién se habló, ¿no es cierto?, también de perspectivas electorales, lo que tiene que hacer la izquierda, entiendo, lo que deberíamos hacer, lo que entiendo que nuestra corriente está haciendo, es abordar esta situación y el periodo que viene sin especulaciones electorales. Es decir, con la convicción de que no vamos a ser votados por nadie. Y por lo tanto, digo esto ya en tono más bromístico, ¿no es cierto? Pero a lo que me refiero es que tenemos que actuar movidos por las estrictas necesidades y urgencias de esta crisis y el programa que debe ser formulado frente a esta crisis. Yo estoy convencido que una parte importante de la izquierda se acomodó a la presencialidad escolar, cuidada, por una especulación electoral. Porque cree que puede morder algo de un público digamos, opositor o difusamente opositor, que se deja seducir por la demagogia presencialista. Entonces, esto lo hemos escuchado, hemos debatido esto en los sindicatos y nos han dicho, ojo, no nos podemos incomodar con la opinión pública, no podemos ir de punta contra lo que se está diciendo y cosas por el estilo. La izquierda tiene que actuar en función de la urgente agenda del momento y tiene que aparecer como una fuerza
que responde a este punto. Yo he visto textos de fuerzas de izquierda recientes que no nombran a la pandemia. Es decir, que van a ir a una campaña electoral, por ejemplo, como quien supera una pesadilla que no hubiera querido tener, cuando las propias elecciones van a ser un episodio de esta pandemia y de esta crisis. Entonces, hay que actuar completamente desprovisto de especulaciones electorales e intervenir buscando, ¿no es cierto?, justamente abrir un rumbo a los problemas absolutamente urgentes que están planteados ahora, donde efectivamente, como ya dijeron varios compañeros, la crisis de los respiradores está instalada hoy. Lo que ocurre es que, bueno, hay algo que Daniel habló de Marx, voy a permitirme decir algo de Marx. Marx caracterizaba la fuerza de trabajo como capital variable, porque era la parte del capital que creaba valor en el proceso productivo. Bueno, lo de capital variable debe ser interpretado en un sentido más amplio por la plasticidad, la flexibilidad del trabajador como ser consciente, que nunca tiene ni un respirador, ni una cama, ni un termómetro. El sistema de salud estira sus posibilidades por el capital variable, porque tenemos a enfermeros y médicos que están prolongando las posibilidades de un equipamiento fijo más allá de sus posibilidades formales. Esto es lo que está ocurriendo. Entonces, digamos, ya hemos llegado a esa situación relativamente, no digo matizada, mediatizada por este papel extraordinario de los trabajadores de la salud. Pero nosotros tenemos que actuar sobre esta crisis, sobre esta emergencia, planteando un punto de vista, desarrollando y explicando lo que esto ocurre y naturalmente vinculándolo no a la chicana circunstancial, sino a los problemas estratégicos que plantea este virus en relación con el régimen social vigente, el capitalismo, y sus consecuencias de fondo. Tenemos que llamar a esa reflexión porque la idea o aquel concepto o aquel antinomia entre socialismo o barbarie hoy está patentizada de un modo como probablemente nunca la estuvo. Y trabajando sobre el desarrollo de esta crisis, tenemos que abrir un rumbo sin ningún tipo de especulación. Bueno, Marcelo, muchas gracias. La verdad que ahí hay algunos aplausos. Me parece que ha sido una charla sumamente interesante, rica, y que además ha despertado preguntas que no hemos llegado a poder responder. Las hemos recogido para poder o presentar nuevos debates, nuevas reflexiones y también hacer un planteo político en base a las mismas. De nuestra parte, les agradecemos a todos y todas haber participado, haber estado acá. Saludamos esta charla como puntapié inicial de otros espacios también para seguir reflexionando y abriendo la oportunidad de que efectivamente en algún momento la vida se exprese. Muchas gracias a todos y a todas. Buenas noches. Nos estamos viendo.